Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Hola, muy buenos días, amables televidentes del Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Mi nombre es Laura Cruz y hoy los acompaño en el informativo Nuestra Gente con el fin de hablar de un tema que es muy importante, puesto que a pesar que estamos en Navidad o porque estamos en Navidad, hay que hablar también de las mujeres que se encuentran presas, hay que hablar también de la cultura del castigo, hay que hablar de esta forma de castigo y de la forma penitenciaria, del sistema penitenciario que tenemos en Colombia. Muy buenos días y hoy tengo el gusto que me acompañen dos mujeres que han hecho una labor muy fuerte y varias investigaciones que tienen que ver con este tema. Comienzo presentando a Diana Marcela Ortiz Mesa, abogada afrofeminista y antipunitivista. Es el perfil de Diana. A Diana tengo el gusto de conocerla, es una mujer muy disciplinada para su corta edad, ya es abogada. Hace un trabajo no solo desde la academia, sino desde la praxis. Bienvenida, Diana, al informativo Nuestra Gente. Y también nos encontramos con Diana Restrepo, ella es doctora en Derecho Penal, feminista y abolicionista de la cultura del castigo. Bueno, buenos días y me gustaría que por favor ustedes tengan la palabra y se presenten y le cuenten un poco al público del trabajo que ustedes vienen realizando y las investigaciones que han realizado en este tema. Diana Ortiz, con su investigación en la tesis, y Diana Restrepo, pues con este largo recorrido que tiene, ¿no? Porque es doctora en Derecho Penal. Entonces, bueno, las escuchamos. Bueno, ¿Dianis o empiezo yo? Soy la que menos tiene que hablar. Bueno, yo inicié en el mundo, digamos, del abolicionismo y de la crítica a la cultura punitivista, gracias justamente a la doctora Diana presente. Ella fue la titular de mi investigación, bueno, fue como a raíz del semillero de abolicionismo penal que ella dirigía en la universidad en la que yo estudié, pues como que pude entrar a ver estas problemáticas como son en realidad y no como los símbolos que ha creado la sociedad en torno a las prisiones. Y digamos que después de ese camino seguí ahondando más desde el afrofeminismo, desde las posturas pues abolicionistas de las mujeres negras, sobre todo de Estados Unidos, en cabeza de Angela Davis, y bueno, ahí seguí. Pero digamos como que el trabajo más grande, pues por supuesto me antecede. Y yo vengo aquí como a poner más esa postura, ¿no? Como desde cómo se entrecruza con el activismo y cómo debería ser una agenda para todas las luchas, independientemente de las posturas. Diana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, pues yo soy doctora en Ciencias Jurídicas, pues enfocada en el Derecho Penal. También me desempeño como profesora de Mecanismos Alternativos de Gestión de Conflictos. Actualmente estoy vinculada a la Universidad San Buenaventura en la ciudad de Cali y pertenezco también al colectivo abolicionista contra el castigo y a la Corporación Mujeres Libres, que es una corporación de familiares de personas privadas de la libertad, mujeres privadas de la libertad y mujeres que han salido de prisión. Y bueno, pues muy contenta de esta invitación porque son temas muy importantes y que poco se hablan, digamos, fuera del marco académico. Entonces, pues muy agradecida por la invitación. Diana Restrepo, bienvenida, y me gustaría arrancar porque nos contaras un poco del contexto que viven las mujeres que se encuentran
privadas de su libertad. ¿Cómo es el contexto de las cárceles en Colombia para las personas que no lo conocen? Bueno, las prisiones en Colombia son bastante difíciles. De hecho, pues este es uno de los pocos países donde nuestra Corte Constitucional ha reconocido hace ya varios años que nuestras prisiones presentan un estado de cosas inconstitucional permanente. Esto, digamos, es bastante escandaloso en términos jurídicos, pero es una realidad que desafortunadamente acaece en muchas partes de Latinoamérica y en muchas partes del mundo. La prisión pues es siempre un lugar de sufrimiento, para eso está diseñada en cualquier parte y cualquier tipo de prisión, pero cuando no se respetan las condiciones básicas, los derechos fundamentales, las condiciones mínimas de higiene, de salud integral en general, pues ya estamos hablando de una situación mucho más dramática, de realmente una emergencia humanitaria, que es lo que padecemos en Colombia y en otros países de la región. Entonces, allí, digamos, tanto hombres como mujeres padecen grandes sufrimientos, no solo las personas privadas de la libertad, sino también sus familiares, pero particularmente las mujeres tienen unos padecimientos adicionales porque el sistema penitenciario no está diseñado para las mujeres, es un sistema que desde el principio fue pensado para hombres y por eso no se tienen en cuenta nuestras particularidades. Eso hace que sea mucho más gravosa la pena de prisión para las mujeres y también pues por el rol que nosotras hemos asumido o nos ha sido asignado más bien en la sociedad como cuidadoras. Esto genera, digamos, unos efectos mayores. La prisionización de una mujer genera efectos mayores a nivel social que el que puede generar la prisión para los hombres. Entonces, realmente es una situación muy difícil y yo diría que en este momento en Colombia es una situación de emergencia humanitaria y también en términos del mundo es una situación pues muy lamentable de mucha inconsciencia, de mucha ignorancia y de mucha manipulación. Muchas gracias. Diana, tú hiciste tu tesis basándote en varias entrevistas que hiciste en la cárcel de Jamundí. Me gustaría mucho que nos hablaras de cómo viste la situación de las mujeres de Jamundí, de la cárcel de Jamundí, y que nos hablaras un poco también de tu tesis. Bueno, la tesis que yo realicé estaba enfocada en una pequeña muestra, en realidad, de mujeres que habían sufrido violencia sexual antes de ingresar a la prisión y se desprendía también de la posibilidad de un análisis de unas normas que son las normas de Bangkok, que estas normas lo que dictan son como una serie de parámetros para atender de manera integral a las mujeres que han sufrido, bueno, de manera integral la salud de las mujeres en presas, pero también con un apartado específico que son las normas 6 y 7 de su salud sexual y las que han sufrido violencia sexual. La situación de las mujeres, pues como claramente lo ha ilustrado la doctora Diana, es de emergencia humanitaria constante. Las mujeres en esta cárcel, en Jamundí, por ejemplo, no tienen acceso al agua de manera permanente y pues sufren distintas vulneraciones, además de que cuando las mujeres ingresan a prisión tienen un núcleo familiar mucho menos sostenido que lo que pueden, por ejemplo, tener los hombres que están en prisión. Y de ahí se desprenden muchísimas otras cuestiones, como el acceso también a otros servicios básicos, ¿no? Y también, pues, sucede que frente al tema de la violencia sexual, pues es una situación que permea todos los campos de la vida de las mujeres, independientemente de la situación, el estatus, el rango, lo que sea, ¿cierto? Y cuando están en una situación como la cárcel, que es una situación de tortura, pues son situaciones que se agravan muchísimo más. Por eso es necesario que las personas vuelquen la mirada hacia la prisión y podamos como desmitificar todos esos velos en donde creemos que es ahí donde se accede a la justicia y donde podemos encontrar las reivindicaciones para la violencia sexual, donde creemos que podemos reivindicar como otra serie de derechos por medio de la tortura. Bueno, Diana Restrepo, a mí me gustaría preguntarte por qué tenemos que ver cómo el sistema ha marginado a muchas personas y ha empobrecido, y cómo el estado socioeconómico tiene que ver, y este abandono estatal tiene que ver con las mujeres que están en la cárcel. ¿Cómo se relaciona este abandono estatal con las mujeres que están
privadas de su libertad? Bueno, lo que es importante entender, y esto digamos se ha evidenciado pues con muchas investigaciones que ya se han hecho en muchos años, es que la prisión no es algo desconectado del resto de la sociedad. Aunque se quiera que así sea y se quiera sobre todo distanciar muchísimo la realidad penitenciaria del resto de la realidad social, la prisión siempre va a reflejar lo que está pasando en el resto de la sociedad. Es como un espejo de la sociedad en donde todo está magnificado porque podemos ver los mayores problemas contenidos en un espacio muy pequeño. Entonces, realmente toda la segregación social que se visualiza en las prisiones, pues es una muestra de un sistema social general desigual que tenemos y que es parte de un proceso histórico. Realmente la prisión como la conocemos hoy, la prisión moderna, surge con el surgimiento del capitalismo, no solo como sistema económico, sino como sistema cultural, y ha evolucionado a la par que ha evolucionado el capitalismo. Entonces, realmente para entender o para poder comprender todas esas preguntas, tenemos que comprender cuál es la dinámica de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad que excluye a gran parte de su población, que concentra la riqueza en pocas manos, que no da oportunidades, y eso por supuesto se refleja en la prisión. Para quienes no lo saben, la población que hay en nuestras prisiones son todas personas que vienen de una sociedad en donde estaban clasificadas en estrato 0 a 3. La gran mayoría, los otros son casos excepcionales. Entonces, realmente cuando se dice que la prisión es para la gente empobrecida, esto es cierto, ¿no? Hace parte de un sistema de exclusión social mucho más amplio, es como el último eslabón de una cadena de exclusión social, y no es una casualidad. No es, por supuesto, porque las personas más empobrecidas cometan más delitos, es porque se les persigue más, porque para esto está diseñado el sistema penal como un mecanismo de control social. Entonces, esto hace que la situación pues, en las prisiones sea muy dramática porque también es difícil para las familias de escasos recursos económicos poder apoyar a sus familiares. Bueno, es difícil para cualquier familia apoyar a un familiar en situación de privación de libertad, pero obviamente hay unos factores económicos que también juegan un rol muy importante y que se evidencian pues en el estado de nuestras prisiones. Hay muchísimos problemas, ¿no? Desde el hacinamiento hasta la vulneración constante de derechos humanos, casos recientes como recién inició la pandemia, como la masacre que hubo en Bogotá. Son muchas las situaciones que realmente nos hablan de una cultura castigadora en la que vivimos, en donde desafortunadamente muchas personas del común a veces legitiman el castigo y desde el odio que pueden sentir por distintas situaciones, pues estiman que las personas que han cometido algunos delitos deben sufrir, deben ir a prisión a sufrir. Y esto es algo que los políticos han utilizado para conseguir votos, ¿sí? Jugar con el dolor de las personas cuando son víctimas de delitos, jugar con las dificultades económicas de las personas para ofrecer una solución que realmente no soluciona nada, como es la prisión. Entonces, realmente siempre que hablamos de las prisiones, hay un montón de mitos, de falsedades que rodean toda esta figura y que es muy triste porque es lo que termina que gran parte de la población legitime una figura así, aunque finalmente sea contraproducente para sus propios intereses. Solo por poner un ejemplo, si bien se vende la idea de que en la prisión pues, van a ir grandes criminales, pensemos en delitos de sangre, asesinos en serie, violadores, este tipo de conflictos que son muy difíciles de gestionar en términos humanos, realmente la mayor parte de las personas que están en prisión están por, la gran cantidad, la mayor parte de la población, por microtráfico de drogas, y no grandes narcotraficantes, sino pequeños expendedores, transportadores de drogas, están por hurtos callejeros y por un delito bastante extraño desde el punto de vista penal, que es el concierto para delinquir, que es simplemente que se demuestre que varias personas se agrupan con la intención de cometer delitos, aunque ni siquiera hayan cometido ningún delito. Entonces, realmente son delitos que muestran nuestra problemática económica en gran parte, porque las personas que cometen hurtos callejeros, que cometen microtráfico, pues no son esa persona, digamos, mala que cree la sociedad o a la que le puede temer, sino personas que no han tenido oportunidades realmente en esta sociedad y que encuentran en este tipo de delincuencia pues la manera de obtener recursos para su subsistencia.
Entonces, ya desde ahí hay una primera mentira, ¿no? Y es pensar que las prisiones están llenas de personas, de grandes delincuentes. Pero además también está el mito de que las personas adultas ya no se pueden transformar, que a pesar de que hayan cometido conductas graves no pueden generar cambios. Y eso también es muy triste porque eso nos muestra cómo nuestra sociedad tiene un montón de imaginarios errados sobre lo que es el ser humano, sobre lo que son las relaciones humanas y sobre lo que es la gestión de los problemas en una sociedad. Vale, Diana, muchísimas gracias. Muy, muy interesante lo que nos planteas. Ya retomaré este tema. Diana, te voy a decir Dianita, de cariño para que no nos equivoquemos. ¿Te parece bien? Dianita. Sí, tranquila. Y te se confundieron también. Aprovechando la confianza que nos tenemos, tú también haces una característica socioeconómica de las mujeres que entrevistas. Me gustaría que nos hablaras de esas mujeres, que le pusiéramos rostro un poco. Bueno, no le podemos poner rostro, pero sí que nos contaras un poco de ellas, que las volvamos humanas, que no se queden solo en cifras, sino que nos contaras un poco de las experiencias que ellas han vivido y también de estas características socioeconómicas. Bueno, las mujeres que yo entrevisté, que tuve el honor de entrevistar y que me permitieron entrar un poco en sus vidas, aún en medio de esa situación tan cruda, en donde realmente podríamos pensar que la gente se vuelve más mala, ¿no? Y entonces, como que justamente vemos a las personas que están en esta situación como personas tan lejanas a nosotras, como si en cualquier momento nosotras no pudiéramos estar en esa situación, ¿verdad? De las mujeres que yo entrevisté, pues muchas habían sido abusadas a edades muy tempranas, como suele suceder con el común denominador de las mujeres en la sociedad, pero con unas condiciones más precarias aún, digamos, de no tener una red de apoyo o de no haber contado con lo que se necesita para poder afrontar una situación de violencia sexual. Había algunas que era la primera vez que hablaban de eso, ¿sí? Que me decían como, no, es que yo nunca le he contado esto a nadie, o esto no era tan importante, o eso lo arreglaron entre hombres, o bueno, muchísimas cosas. También pues logré identificar que muchos de esos abusos que habían sufrido fueron como la antesala para también ellas luego haber sufrido otras vulneraciones que las llevaron a estar en esa situación de prisión. Y la verdad, creo que con ellas comprobé que cualquiera, realmente, cualquier mujer, porque son mujeres con sueños, son mujeres muy inteligentes, son mujeres que son madres, otras que no, ¿cierto? Pero todas son mujeres muy reales, con muchas metas y con muchas capacidades, que tuvieron situaciones que las sobrepasaron y que quienes debieron actuar en su momento no lo hicieron y la sociedad les dio la espalda y luego las recluye ahí. Pero realmente por situaciones que sufrimos todas las mujeres, pero que obviamente dependiendo de otras condiciones y de otros contextos se agravan hasta llevarnos a esos lugares. Vale. Diana Restrepo, me gustaría que habláramos, tú dices que la cárcel es un reflejo de un poco lo que somos como sociedad y sabemos que ahí está la cultura del castigo. ¿Qué otra cultura del castigo tenemos como sociedad? Ya nos hablaban de la escuela Foucault, de varios sistemas. Me gustaría que viéramos también la cultura del castigo que manejamos como sociedad, ¿no? Desde que el niño está creciendo, ¿no? Como esto de premio castigo, premio castigo. Sí, así es. Digamos que nuestra sociedad, y esto es a partir de la colonización, y pues entonces no solo nuestra sociedad colombiana, sino realmente en la actualidad prácticamente todo el mundo, porque pues desde que Europa colonizó el resto del mundo, pues casi todo el mundo, llevó su cultura y su cultura pues era una cultura punitiva, ¿no? Castigadora. Entonces esto ha permeado todos los ámbitos de la sociedad, por supuesto desde la crianza, que es un ámbito muy importante. En la crianza es difícil, a veces incluso los padres y las madres no saben cómo criar a sus hijos e hijas sin acudir a ciertas formas de castigo. Ya digamos afortunadamente pues el castigo físico ha pasado mucho, no completamente, pero digamos es algo que ya no está tan legitimado en nuestra sociedad, el golpear a los niños y a las niñas para enseñarles, supuestamente. Pero todavía es muy usual acudir
digamos es lo más común, a otro tipo de castigos, ¿no? Privación de cosas o en algunas familias a los premios, que es simplemente la otra cara del castigo, pero que funciona con las mismas lógicas. Eso empieza en la familia, continúa en la escuela y continúa en todos nuestros ámbitos sociales, en la universidad, y por supuesto en la sociedad con esa gran manifestación del castigo que es la prisión, pero lo podemos ver en todo, en nuestras relaciones interpersonales, todo el tiempo, cuando pensamos que necesitamos generar una conducta diferente en la otra persona, las herramientas que culturalmente tenemos son castigos o premios. ¿Sí? Presionar a la persona para que se comporte de un modo a través de algo negativo o algo positivo. Pero esto se ha demostrado totalmente ineficaz para generar lo que supuestamente busca, que es que las personas seamos responsables de nuestros propios actos, ¿no? O sea, que respondamos por lo que hacemos, que nos hagamos responsables de nuestras conductas, porque el castigo y, digamos, esas lógicas, lo único que hace es ponernos en una posición defensiva. Psicológicamente, cuando somos castigados, lo que tendemos a hacer es defendernos. Es algo muy natural, lo podemos ver en niños muy pequeños y también en los adultos. Y entonces eso lleva a la confrontación. Y por eso se dice que es algo ineficaz, no nos sirve para generar una sociedad más pacífica, no nos sirve para mejorar la convivencia, no nos sirve para aprender, para realmente hacernos responsables. Entonces, pues esto viene de una cultura que creyó que así podían gestionarse bien las cosas y se ha ido reproduciendo pues por muchísimos años, pero empezamos en los últimos años a recuperar algunas prácticas que son mucho más productivas, todo lo que es el ámbito del enfoque restaurativo, que tiene que ver con los saberes de culturas originarias, no solo, digamos, de culturas autóctonas, indígenas y, pues, en Colombia, afrodescendientes, sino también de culturas autóctonas de todo el mundo. Lo bonito es que, digamos, aparte de esa justicia retributiva, que es el nombre, digamos, oficial, de ese tipo de justicia que tenía la cultura europea, hay otras maneras de entender la justicia, como la que tienen distintas comunidades autóctonas de todo el mundo, de América, de Asia, de África, de Oceanía. Y es muy interesante porque en los últimos años esto se ha empezado a resaltar un poco más, obviamente, digamos, ya en una versión moderna, con las prácticas restaurativas que conocemos hoy en día, pero esto bebe de lo que es el conocimiento ancestral de culturas distintas a la occidental. Y esto es muy importante porque nos muestra otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos, otras formas de entender lo que es la justicia más como una armonía social y no como esa necesidad que es bastante insensata si lo pensamos así, de que cuando algo malo ocurre, cuando una persona hace algo malo, respondemos haciéndole algo malo. Y la teoría en este tipo de justicia es que al hacerle algo malo a alguien que hizo algo malo, ya todo va a estar bien. Pero pues realmente eso no tiene mucho sentido porque pues una cosa mala más otra cosa mala simplemente son dos cosas malas, ¿no? No es que un mal borre el otro mal. En cambio, desde una perspectiva restaurativa, no se considera esto así, sino que es lo que se busca cuando alguien hace algo malo, lo que se entiende es que está rompiendo la armonía social y entonces lo que hay que hacer es buscar de distintas formas cómo restablecer la armonía social, cómo volver a relacionarnos de una manera positiva, respetuosa, constructiva. Para esto pues hay muchas técnicas que afortunadamente en los últimos años se han ido desarrollando y que han evidenciado que son mucho más eficaces, que funcionan muy bien para todo tipo de situaciones, pero pues es algo que todavía choca mucho con lo que es nuestra cultura, ¿sí? Entonces es muy importante si queremos superar la crisis penitenciaria, por un lado, pero en general un poco esta cultura castigadora, pues que empecemos a reflexionar sobre qué tanto nos sirve el castigo, qué tanto hemos cambiado nosotras y nosotros cuando hemos sido castigados, ¿sí? O si es más bien a través de otras cosas, de otras reflexiones, que hemos generado transformaciones en nuestra propia vida y aplicar esto pues también a los demás, ¿no? Las personas no toman las decisiones realmente llevadas porque las vayan a castigar o a premiar. En algunas ocasiones sí, pero son las menos importantes. Generalmente tomamos decisiones por muchos otros motivos y es ahí donde apunta el enfoque restaurativo, ¿no? ¿Cómo generamos otro tipo de motivaciones para que haya una convivencia pacífica sin tener que acudir al castigo? Entonces, lo primero es que las personas dejen de temer, de pensar que si no hay castigo todo va a ser una locura, un caos, cada persona va a hacer lo que quiere, porque el enfoque restaurativo realmente tiene unos niveles muy altos de límites, ¿sí? Como de establecer con mucha claridad cuáles son los límites personales y sociales, pero a la vez generar mucho apoyo. A diferencia del modelo castigador,
que solo habla de imponer un castigo y pensar que con eso ya todo se solucionó, cuando realmente, pues, y las personas que han sido víctimas de delitos lo saben en carne propia, cuando una persona es castigada por cometer un delito, pues es castigada, va a sufrir más, está allí, puede que ciertos deseos de venganza se vean con esto pues suplidos, pero realmente todo el drama social que genera un delito no se resuelve con el castigo, ¿sí? Queda allí latente, es más, generalmente tiende a crecer. Entonces, es un llamado simplemente a buscar unas formas más sensatas de relacionarnos y de gestionar nuestros problemas, también los problemas que incluyen la comisión de delitos. Esto tiene que ver mucho con la religión, ¿no? El sistema del castigo, que también me gustaría que lo abordáramos en algún momento. Y, Dianita, yo te quiero preguntar, voy a tomarme el atrevimiento de leer un fragmento de tu tesis que señala: es perseguida y castigada más dura e injustamente lo que sería en una misma situación un hombre, ya que si una mujer es enviada a prisión sería doblemente castigada, principalmente por incumplir la norma establecida para la sociedad y secundariamente por romper el mandato de ser mujer constituido en nuestras sociedades históricas y actualmente. Sí, me gustaría un poco que nos explicaras por qué una mujer, si es enviada a prisión, es doblemente castigada. Me gustaría que habláramos un poco de este párrafo y de por qué el sistema está hecho para los hombres. En un principio, Diana nos hablaba sobre las particularidades que tenemos las mujeres y cómo en la cárcel se pasan por alto. Sí, bueno, justamente viene de ese análisis que tempranamente hacía la doctora Diana, y es justamente que nuestra sociedad ha construido culturalmente y a través de la historia de muchas culturas una idea y unas expectativas del ser mujer, ¿no? Como el hecho de que somos dóciles, tranquilas, somos muy buenas, no cometemos, no gritamos, no alzamos la voz, siempre estamos conformes, siempre obedecemos, siempre seguimos las normas. Entonces, cuando una mujer transgrede ese mandato social de la bondad, la pureza, y comete también, digamos, transgrede un sistema de normas, pues se le va a castigar por esas dos cosas, ¿sí? No se le va a castigar solamente porque, no sé, hurtó una maleta o hurtó X cosa, ¿cierto? No va a ser solamente eso, sino que es un castigo simbólico, porque la sociedad juzga con mayor severidad las acciones cometidas por mujeres que transgreden ese mandato de la bondad y de la perfección, además, ¿no? Entonces, ese párrafo hace alusión a eso, y eso lo podemos ver incluso si pensamos en este momento, por ejemplo, en una mujer que transgreda cualquier sistema de normas, y lo más probable es que la gente va a decir, no va a decir de una, ay, no, es que cometió el delito de y lo va a decir tal cual está en el Código Penal, sino que va a decir, no, qué mala mujer, no, ¿cómo va a hacer eso? No, ¿y a quién se le ocurre? ¿Sí? Y son predisposiciones que no ocurren o que no se entienden respecto de los hombres, ¿sí? Porque incluso ya también naturalizamos que los hombres son violentos, que los hombres están predispuestos a la violencia, ¿cierto? Que casi que ellos no se pueden, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, aguantar, ¿cierto? Entonces, deviene de todo eso, es como ese análisis de poner también por qué las mujeres, cuando uno va a una cárcel, la fila para las visitas de hombres son larguísimas y están llenas de otras mujeres, y por qué cuando uno va a la visita de las mujeres hay menos cantidad de personas y también son otras mujeres, con unas condiciones especiales. Yo les voy a contar una anécdota. Hubo una época en que la doctora Diana quería hacer una investigación y me hizo la tarea de ir a hacer un derecho de petición, ¿no? Aparte que la cárcel de Jamundí llegar es toda una odisea, y era súper, yo llegué así súper ilusionada, ¿no? Después de todo lo que ya había hecho, súper feliz, cuando me encuentro que la mitad de las mujeres no sabían escribir y no me querían contestar la encuesta, ni querían firmar el documento, y yo como, ¿qué? Obviamente la doctora ya lo sabía, y me dijo, bueno, pues tienes que ver, ¿no? O sea, haz algo con eso. Y yo como, ay, está bien.
Y fue súper duro porque, claro, ya era como, bueno, ofrecerles, no, venga, yo le puedo ayudar a firmar, le explico, pero es eso, o sea, es así y son las personas que están en el sistema y son todos esos entramados que se entretejen ahí, que siguen perpetuando también la violencia contra la mujer. Diana, tú te declaras abolicionista de la cultura del castigo. Me gustaría que le explicaras a las personas que nos están viendo en estos momentos qué es el abolicionismo y por qué tomas esta postura, ¿verdad? Y por qué es tan importante tomar esta postura. Bueno, creo que me estás preguntando a mí. Pues, a ver, el abolicionismo es, pues la palabra abolir significa eliminar, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de abolición estamos hablando pues de eliminación de algo, una necesidad de algo negativo, como una eliminación. Hay tres grandes corrientes del abolicionismo en el ámbito de lo penal y es el abolicionismo de la prisión, que en el mundo académico pues tiene bastante aceptación en el mundo de los penalistas, porque sabemos que la prisión no sirve para lo que se inventó hace 200 años, que realmente solo genera más problemas sociales. Entonces es en el mundo académico bastante difundido, pero solo entre, digamos, especialistas en derecho penal. Y es la necesidad de que la prisión ya no sea el castigo que más se utiliza en la sociedad actual. Luego está el abolicionismo del sistema penal, que es un poco menos común, que realmente lo que dice es, no, todo el diseño de lo punitivo, desde el derecho, está mal, es robarle el conflicto a las personas y no lo resuelve, no lo gestiona bien, sino que lo incrementa. Entonces de allí viene una gran línea que se ha desarrollado mucho en los últimos años, sobre todo en países como Inglaterra, Australia, pero también en otros países europeos y también en Norteamérica y en algunas partes de Latinoamérica y un poquito menos en África y Asia, pero también un poco. Y es todo el movimiento del enfoque restaurativo, ¿no? De generar un tipo de justicia diferente, no castigador, sino con esos mecanismos de los que hablaba antes. Y está luego una visión un poquito más amplia, que es en la que yo me inscribo, que es la abolición de la cultura del castigo, que retoma los dos anteriores, o sea, la necesidad de eliminar las prisiones, la necesidad de transformar totalmente el sistema penal, o sea, que ya la justicia no se desarrolle de esa manera, sino con mecanismos restaurativos, pero que entiende que todo esto va a ser imposible si no generamos un cambio cultural primero, ¿sí? Y es esa cultura del castigo que atraviesa todas nuestras relaciones, nuestra manera de ver el mundo, de ver los problemas sociales, porque es muy difícil que haya una transformación a nivel estatal en esos mecanismos para gestionar los delitos si no hay una base cultural, si no hay una transformación cultural previa que permita que eso se dé. Entonces, digamos, por eso yo me declaro más bien abolicionista de la cultura del castigo, porque entiendo que sobre todo se requiere un cambio cultural para que luego, pues, o en concomitancia inmediatamente, se puedan ir haciendo cambios también en lo que es nuestro sistema penal y, por supuesto, en las prisiones, que frente a las prisiones realmente es una urgencia humanitaria su transformación, por lo menos, y ojalá su desaparición o por lo menos su disminución. Y eso sí no es tan difícil pensarlo, o sea, pensar que mañana la gente va a aceptar que todas las prisiones abran sus puertas es imposible, porque eso requiere un cambio cultural que es lento, es de generaciones. Pero pensar en que, por ejemplo, se eliminaran los delitos o se eliminara el castigo de la prisión para la mayoría de los delitos que no son delitos que impliquen realmente violencia contra otras personas, sino delitos patrimoniales, delitos relacionados con tráfico de drogas, etcétera, ya el hacinamiento se terminaría totalmente y los recursos, que son muchos, que hoy van a la prisión, podrían usarse en que fueran unas prisiones más respetuosas de los derechos humanos, con posibilidades de brindar oportunidades a las personas que están allí para que no vuelvan a delinquir y para que realmente realicen procesos de transformación. Eso sí sería posible hoy, ¿sí? Porque realmente cuando uno habla con las personas y las personas conocen quién está dentro y hablan con ellas, ese miedo que es con el cual se sostiene, que es la base de la prisión, se rompe. Y entonces allí muchas posibilidades nuevas surgen. Y por eso pues no quiero perder la oportunidad por una idea muy sencilla y es, por ejemplo, si permitiéramos el uso de los celulares en las prisiones y fomentáramos debates con la ciudadanía, es decir, encuentros virtuales, que las personas del común pudieran a través de una videoconferencia como la que estamos teniendo nosotras hoy, hablar con personas presas, así, simplemente, entender quiénes son, por qué están allí, cuál ha sido su vida, el temor se perdería muchísimo, ¿sí? Y eso nos daría la oportunidad como sociedad de gestionar el delito de otra manera,
y de generar una sociedad realmente más pacífica, que es algo que Colombia necesita muchísimo, ¿no? Sabemos que nuestros niveles de violencia son muy altos en todos los ámbitos, por supuesto mucho más en contra de las mujeres que otro tipo de población, pero en general la violencia que sufren también, por ejemplo, nuestras niñas y niños es increíble. Y eso es normal porque es que la violencia, y quienes han estudiado la violencia lo saben, genera una especie de ciclo, se va reproduciendo y cada vez se va aumentando. Es como esa figura de las caricaturas para nosotros de la bola de nieve, ¿no? Donde se arroja una bola de nieve por una montaña y la bola cada vez que da una vueltica crece y crece y crece y se vuelve una cosa enorme, una avalancha. Pues así es el castigo y así es la violencia. Y el castigo contiene violencia. Entonces, es imposible pensar que vamos a pacificar una sociedad muy violenta como la nuestra a través de más violencia. No tiene absolutamente ningún sentido. Y antes tú mencionabas que esto tenía que ver con la religión y ahí hay que hacer una aclaración. Y es que desde todas las religiones ciertas interpretaciones sí han generado visiones punitivistas, castigadoras, ¿no? Del pecado, del arrepentimiento, pero también desde todas las religiones, incluso la católica, la ortodoxa, las cristianas, todas, que mayoritariamente han sido punitivas, hay también posturas abolicionistas. De hecho, dos de los primeros autores abolicionistas de la cultura del castigo eran dos personas profundamente religiosas, pues uno católico y otro ortodoxo. Estoy hablando de Girardin en Francia y de León Tolstoy en Rusia, que son de los primeros pensadores en el mundo occidental que hablaron por la abolición de la cultura del castigo y tenían unas raíces religiosas muy profundas. De hecho, gran parte de sus argumentos se basaban en la Biblia y en enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Entonces, digamos, hay muchas maneras de interpretarlo y también desde las religiones hay posturas muy conciliadoras y se han hecho trabajos bonitos, así como también se han hecho muchas atrocidades, como todo en nuestra sociedad, ¿no? Digamos que aquí es importante, cuando se habla de abolir la cultura del castigo, tenemos que replantearnos muchas cosas y tratar incluso de generar un lenguaje que sea más incluyente, que nos permita liberarnos de muchos prejuicios y aceptar la diferencia que hay en todas las personas y simplemente encontrar que cualquier otra persona es un igual a mí realmente, por mucho que me cueste entenderlo de esa manera, y que tenemos que encontrar simplemente vías de comunicación efectivas y de respeto mutuo para poder construir una sociedad que pueda convivir en paz. Diana Ortiz, me gustaría preguntarte mucho sobre la violación de derechos humanos que se puede ver o que viste, sobre todo en la cárcel de Jamundí, haciendo tu investigación. Bueno, la cárcel de Jamundí vulnera los derechos desde antes de llegar a la cárcel de Jamundí. No hay una vía de acceso, que realmente no costaría mucho generar una vía de acceso. La doctora Diana en sus análisis, en uno de sus libros, habla mucho de eso, de cómo también el acceso a las prisiones tiene una intención de mantener esa distancia, pero digamos que en la cárcel de Jamundí se ilustra muy gráficamente. Y cosas como el hecho de que, bueno, ya cuando llegas allá, después de todo ese camino tan truculento, no hay, por ejemplo, en Jamundí hace mucho sol, es una zona mucho calor, y no hay árboles. O sea, hay árboles en alrededor del camino, pero casualmente, cuando llegas a la prisión, los árboles ya no existen, ¿no? Y tampoco existe algo que pueda, digamos, al Estado nunca se le ocurrió, o lo hace con clara intención, de poner algo para que las personas que están haciendo la larga fila, que aparte hay que hacerla durante 2 días, pues puedan tener sombra, puedan tener algo en que sobrecogerse del sol. No hay acceso al agua para las personas que ya están, digamos, en esta situación de prisión. Tampoco hay, digamos, como acceso a los alimentos que, por ejemplo, cada persona pueda necesitar, ¿cierto? Hay personas que tienen dietas especiales, que tienen necesidades especiales, y realmente es muy complicado que puedan obtener eso que necesitan. Aparte de otras vulneraciones también para quienes van a visitarles, ¿no? Yo me acuerdo que de las cosas que más me impactaron cuando la doctora Diana nos explicaba era, por ejemplo, para las personas negras que van a visitar a sus parejas y tienen trenzas o tienen dreadlocks,
cómo tienen que cortárselas, y hay veces que se las cortan en la misma fila si quieren seguir o quieren pasar a ver a sus familiares y a las personas que aman, que están adentro. Y continúa, es una bola que continúa de manera, como bien lo ilustraba la doctora, así de bola de nieve. Y cada vez que entras encuentras que hay una falla nueva y que hay una cosa que es más grave que la otra. Y así, o sea, es como una constante de vulneraciones en un solo lugar y antes de llegar a él y alrededor de él. Incluso el trato, ¿no? Como las personas que trabajan. Yo tuve la oportunidad de tener compañeras y compañeros que trabajaban en la prisión de Jamundí justamente, y yo decía, pero ¿cómo es posible que estas personas que están aquí sentadas conmigo sean las mismas que luego van y también vulneran los derechos de las personas que son como ellas y que son mujeres como ellas? Pero es esa necesidad también de generar más violencia, porque no hay otra manera de que tú seas una persona que trate al otro con dignidad en un lugar que es indigno. Entonces, pues yo diría que no hay una sola cosa que tenga que ver o que yo haya visto en mi tesis con la cárcel de Jamundí que no vulnere los derechos humanos de las personas que están ahí, y la cárcel de Jamundí es una muestra de las otras prisiones, ¿verdad? Entonces, eso es. Vale. Diana, tú dices en una de las conferencias que das que si mañana soltaran a todas las personas que están privadas de la libertad, no repercutiría en la sociedad, y que no pasaría nada si los medios no dijeran. ¿Por qué haces esta afirmación? Bueno, sí, quisiera completar algo, lo que decía Diana antes para luego responderte, y es que el tema, por ejemplo, del transporte a la prisión de Jamundí es muy dramático, y pues aprovecho el espacio como para denunciarlo, porque es que allí ni siquiera hay transporte público. O sea, el Estado tendría que garantizar transporte público a todas las prisiones, sería, digamos, algo básico, mínimo, que en otros estados sí se garantiza y que aquí no se hace, porque entonces, por supuesto, esto dificulta mucho el acceso de los familiares, en términos físicos, pero también económicos, y es algo muy básico, ¿no? Como que haya un bus que llegue allí, y no hay una ruta de transporte público a Jamundí, la vía no está pavimentada cada vez que llueve, y lo recuerdo porque ha llovido mucho estos días, prácticamente hay que ir en barco, o sea, es que se inunda totalmente la vía, y esto pues genera que sea mucho más gravosa la visita. Bueno, visita que ahora, desde que empezó la pandemia en todas las prisiones de Colombia, son visitas que están suspendidas, ya no en su totalidad, en los últimos 4 meses se han ido retomando de manera irregular, es decir, los familiares y las familiares de personas privadas de la libertad no sabemos cuándo se puede realizar una visita, ¿sí? Porque se avisa solo a última hora. Entonces esto es algo que también quería aprovechar para denunciar. Ahora, sobre lo que tú estás mencionando del ejemplo que he dado, y que no es un ejemplo solo mío, pues hace parte de ejemplos de la literatura abolicionista, es que por la cantidad, digamos, viene de un estudio que cita mucho Luke Hulsmann, uno de los abolicionistas más famosos, que pues ya murió, pero que fue muy importante, nórdico, y hablaba de unos estudios que se hacían en países nórdicos donde se veía cómo de todos los delitos que se cometen en un país, ni siquiera el 1%, en países donde el derecho es bastante eficaz, no como Colombia, ni siquiera el 1% de los delitos, las personas que los cometieron llegan a prisión. O sea que realmente el hecho de la existencia de la prisión no cambia en nada la comisión de los delitos, porque la cantidad de personas que han cometido delitos realmente y que están allí son muy poquitas, ¿sí? Por eso se habla de un chivo expiatorio, es decir, de un castigo que es solo ejemplarizante. Es como cuando en una aula de clase todas las personas hacen chancuco, ¿no? Hacen trampa, pues digámoslo así, y solamente el profesor alcanza a ver a uno y lo castiga. Eso no va a cambiar el hecho de que todos los demás hayan hecho eso. Eso es lo que pasa con el delito. No se castiga ni al 1% de las personas en países donde el derecho es eficaz. En Colombia no se han hecho investigaciones para decir qué porcentaje de los delitos realmente cometidos terminan siendo judicializados y luego responsabilizada alguna persona en prisión, pero seguramente será mucho menor. Y por eso se dice que si los medios de comunicación no lo anunciaran y mañana soltáramos a todas las alrededor de 120.000 personas privadas de la libertad hoy en Colombia, no habría ninguna diferencia, porque es que incluso si todas, que tampoco es real, pero pongamos que incluso todas esas personas salen a cometer delitos inmediatamente, tampoco es cierto, pero digamos que salen de una, corriendo a cometer delitos,
nadie va a notar la diferencia, porque en términos de una sociedad como la colombiana es un porcentaje tan pequeñito que no notaríamos nada distinto. Ahora, si los medios de comunicación lo anuncian, claro, porque eso genera mucho temor. ¿Cómo que van a soltar a todos esos delincuentes? Se cayó el Estado, entonces ya el Estado no sirve para nada, entonces podemos hacer lo que queramos, porque toda nuestra estructura jurídica, desafortunadamente, está basada en el castigo. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de una abolición de la cultura del castigo, también se le está hablando al derecho y a la necesidad de una transformación radical de nuestro derecho, de la manera en que gestionamos los conflictos en general. Pero se sabe, digamos, que es un poder simbólico, por eso se habla mucho del poder simbólico de la prisión, porque es muy importante la prisión para el sostenimiento de todo nuestro Estado, pero no es solo en términos simbólicos, de comunicación, ¿no? Del temor, de cómo gestionar el temor, las expectativas de las personas, más que porque realmente genere una diferencia. Diana, tú que estuviste en la cárcel de Jamundí, me gustaría que nos contaras por qué es tan importante que haya una atención psicológica y además una atención ginecológica a las mujeres, ¿no? Tú hablabas que una forma de pronto de sanar serían los círculos de sanación, que pudieran hablar de su dolor un poco, de lo que han sido víctimas y que ha sido una violencia además sistemática. Hola, sí, perdón. Bueno, yo hice esa propuesta en mi trabajo. También creo que hoy en día lo vería de una manera diferente, pero creo que sigue siendo una propuesta que si la cárcel estuviera en la mirada de las agendas, por ejemplo, de la agenda feminista, podría ser realmente más eficaz y podría realmente ser una propuesta que genere algún tipo de cambio. La violencia sexual, pues es, creo, de las violencias, como es una violencia tan sistemática y permanente en la vida de las mujeres, que necesita de muchas herramientas, ¿no? Claro que el Estado, como mínimo, debería de proveer lo que dicen las normas de Bangkok, que es una atención en salud integral, y eso incluye un acompañamiento psicosocial desde todas las áreas, en específico para hablar de estos temas y para trabajar con las mujeres en estos temas. Sin embargo, creo que si la prisión sigue estando como está construida, pues no hay manera de que aún así la psicóloga vaya todos los días, cosa que no sucede, porque en mi trabajo yo pude constatar que el examen médico de ingreso, que normalmente debe ser integral por un médico, por psicóloga, nutricionista, trabajadora social, en ocasiones lo hace una enfermera o ni siquiera nadie vinculado a la salud. Entonces, creo que aún sin el ideal de que la psicóloga fuera todos los días a un lugar donde la violencia sexual sigue presente de otras formas y también donde la vulneración de los derechos fundamentales es constante, no se podría evidenciar un cambio real o un cambio que transforme la vida de las mujeres, ¿no? Es como sucede con los placebos o con los pequeños pañitos de agua tibia que podemos soler poner a las situaciones, pero que realmente no tienen un cambio estructural. Pienso que para las mujeres en la cárcel de Jamundí, para las mujeres presas, es necesario que la sociedad vuelque la mirada sobre las prisiones y que las personas que estamos en los distintos movimientos y que trabajamos desde las áreas, por ejemplo, de las organizaciones de base social y demás, tenemos que poner ese punto en todas las cosas que hagamos, porque es necesario, es la única forma en la que, por ejemplo, podría ser posible un círculo como el que yo propuse, que fuera para las mujeres que están ahí, para empezar a sanar todas esas cosas que se devienen de la violencia sexual y la violencia sexual misma. Vale, Diana, muchas gracias. Yo les quiero contar a nuestras invitadas y a todas las personas que nos ven en estos momentos que en el informativo Nuestra Gente tenemos un espacio para que usted tenga la palabra y es el espacio de red de nuestro compañero Jonathan Buitrago. En estos momentos nos va a leer los comentarios que ha hecho nuestra amable audiencia. Jonathan, muy buenos días.
Buenos días, Laura, para usted, para los invitados y bueno, para todos los televidentes e internautas que a esta hora se conectan con el informativo de nuestra gente. Son varias las opiniones que nos llegan a través de Facebook, Twitter, Instagram y de igual manera YouTube sobre este tema, el tema penitenciario. Vamos a leer los comentarios que nos dejan. Dice Fernanda Acosta: es lamentable la situación que viven muchas personas en la prisión, el hacinamiento, los maltratos y muchas otras cosas más. Puede que sean personas que hayan cometido un error en la vida, pero creo que no se debe recibir maltratos a ninguna persona. De igual manera, así como ella, pues son muchas las personas que opinan a esta hora de la mañana en el informativo de nuestra gente, al igual que Mauro Ruiz. Él dice lo siguiente: lo que sucede es que en Colombia está el problema del hacinamiento, además de que no se educa al interno. Aparte, en estos sitios hay mucha corrupción interna. Esto es una evidencia de algunas de las problemáticas que se viven en los centros penitenciarios. Pues mire, le cuento que en redes sociales hay una discusión que hablan muchas personas y es el tema de esa corrupción que puede haber en los centros penitenciarios por parte de los mismos guardas del IMPEC y a raíz de esto pues se genera una discusión en las diferentes redes sociales. Dice Cadena Cadena: no precisamente los que están en estos sitios es por una falta a las normas. Muy probablemente la gran mayoría fueron sentenciados injustamente o por algo que no hicieron, es lo que dicen los televidentes a esta hora, como lo dice también el mensaje de Carla Pérez. Y con este comentario quiero finalizar este reporte de redes sociales. Lo dice Carla Pérez y es: hay una crisis en el sistema penitenciario, la corrupción abunda en las cárceles, la mafia es algo que cada vez crece más y más, el maltrato que reciben muchos internos es algo crítico que sucede en estos centros penitenciarios. Creo que hay que trabajar para ayudar a estas personas porque también son parte de la sociedad. Es lo que dicen los televidentes e internautas. Laura, invitados el día de hoy aquí en el informativo Nuestra Gente. Sigue usted con toda esta información de lo que es este tema aquí por el canal 2, el canal de Nuestra Gente. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a todas las personas que nos escribieron al informativo Nuestra Gente. Diana, yo quiero continuar contigo preguntándote un poco de qué soluciones podría haber, qué otro sistema funciona, ¿no? Conocemos el sistema de los indígenas que practican la armonización. Me gustaría, si pudiéramos hablar de qué otros sistemas hay para evitar la cultura del castigo, ¿no? ¿Qué otros sistemas hay en el mundo que se pudieran emplear en vez del sistema carcelario? Bueno, casi todos los sistemas que se proponen como alternativas, y digo casi todos porque pues realmente es algo que tenemos que seguir explorando y ensayando, ¿no? Porque todos los recursos se enfocan en la prisión y es necesario que empecemos a enfocar recursos humanos y económicos en otros mecanismos. Pero sí, casi todos vienen de esa visión restaurativa de la que hablaba. Por ejemplo, los centros de armonización de algunas de nuestras comunidades indígenas en Colombia siguen un criterio así restaurativo. Y entienden, pues digamos que el delito es una especie, no es exactamente así, ¿no? Pero porque hay que entender toda su cosmogonía para poder entender cómo se gestiona, pero es como una especie de problema en la persona, de desarmonía. Entonces lo que se hace es buscar que vuelva a tener esa armonía. Pero en general desde el enfoque restaurativo hay muchísimas herramientas y todas tienen, digamos, algo en común, y es que hay que mirar cada caso concreto. A diferencia de lo que hace el sistema penal, que saca un código con unos criterios para todo el mundo y para todos los casos por igual, en el enfoque restaurativo tenemos que mirar caso a caso las circunstancias que rodean a las personas, ¿sí? Preguntarnos el por qué la persona terminó cometiendo ese delito, cuáles son todas las circunstancias que le llevaron a ello para poder intervenir no solo sobre la persona, sino sobre sus circunstancias. Entonces, digamos que no es como lo que estamos acostumbrados, una receta que lo va a solucionar todo. Y eso es importante entenderlo. Pero siempre van a partir de mecanismos, distintos mecanismos de diálogo que permitan a la persona, a las personas implicadas y a la comunidad hacerse cargo del conflicto. Es decir, aquí no se entiende como en el derecho penal que deba llegar el Estado a apoderarse de ese conflicto para solucionarlo, por ejemplo, imponiendo un castigo, sino que son las mismas personas involucradas en el conflicto, la parte ofensora, la parte ofendida, lo que desde ese otro sistema llamamos victimario y víctima,
quienes deben recuperar ese conflicto y ver cómo lo gestionan de la mejor manera, obviamente con mucho apoyo, ¿sí? Con mucho apoyo y también teniendo en cuenta la comunidad. Porque realmente no es cierto que un delito afecte solo a la víctima directa. Un delito siempre va a afectar también a la comunidad cercana de muchas maneras. Entonces tenemos también que involucrar a las comunidades. Para ir a situaciones concretas, pues digamos que los trabajos que más se han fomentado al respecto son trabajos donde las comunidades, desde la justicia comunitaria, empiezan a hacerse cargo de sus propios problemas y a ver cómo lo resuelven. Y aquí entonces surge una diversidad de soluciones maravillosas, porque no es una receta aquí, una receta ya descontextualizada, sino que cada comunidad sabe lo que es mejor para ella, cuando se le da la oportunidad y se le apoya para que pueda desarrollar este tipo de mecanismos. En Colombia ya tenemos varias experiencias que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional ha venido recogiendo en los últimos años, pero también distintos grupos de investigación, el Centro de Mediación de la Universidad de Antioquia en Medellín. Bueno, hay distintas iniciativas, algunas en Bogotá, todavía, digamos, aisladas, pequeñas, pero que nos muestran cómo esto es algo real, cómo es posible y cómo lo que se requiere es empoderar más a las comunidades, apoyarlas para que ellas mismas, esto no es algo que se pueda imponer desde arriba, vayan decidiendo cómo gestionar de la mejor forma sus conflictos en aras de generar una convivencia pacífica. Esta es la posibilidad que algunas comunidades indígenas han desarrollado, algunas, no todas, porque desafortunadamente ellas también todavía pues son comunidades muy oprimidas, que también todavía reproducen en parte la cultura del castigo que se les viene imponiendo desde la conquista. Y digamos que por eso es muy importante volver a lo local, en cierto sentido, y a la gestión interpersonal de los conflictos. Pero es algo que también todas las personas podemos empezar a hacer en pequeñito, ¿no? O sea, esto no tiene que pensarse como algo muy lejano, muy distante, muy difícil. Porque, por ejemplo, todas y todos tenemos relaciones personales, con parejas, amigos, familias. Tenemos personas pequeñas a las que ayudamos a educar, hijos, sobrinos, primos. Y en cómo nos relacionamos con las personas, podemos empezar a generar ya esas transformaciones. Que cuando surja un conflicto, no pensemos que el castigo va a solucionar las cosas, sino que busquemos mecanismos de diálogo, que acudamos a estas prácticas restaurativas que ya tienen bastante difusión y que son muchas, y que se acomodan a distintas situaciones, para generar transformaciones, no solo de la persona que cometió ese acto que reprochamos, sino de toda la comunidad, ¿sí? Es algo que es bastante comunitario y que por supuesto requiere trabajo, requiere una concientización, requiere reflexión, pero que realmente genera muchísimos beneficios que cualquier persona que lo empiece a aplicar lo va a notar. O sea, esto no es algo de creerme a mí o creerle a un libro o creerle a alguien, sino de empezarlo a aplicar en la propia vida para desde cada uno, cada una, darse cuenta que realmente hay otra manera de relacionarnos diferente, que es mucho más bonita, que genera unos efectos más positivos y que nos permite convivir en paz y generar personas mucho más responsables, ¿sí? Que dañen menos a las demás también. Me parece genial lo que dices y me parece que, claro, que hay que hacerlo desde los individuos, ¿no? Esto se me asemeja mucho a que todo lo quieren volver industria, ¿no? Nos quieren uniformar también en el modo de castigo. Diana, pero yo te quisiera preguntar sobre algo porque escuchándote hablar me parece, y podría sonar un poco utópico, y me perdonas la palabra, pero vimos en el proceso de paz, cuando fue el plebiscito, que la mayoría de colombianos votó por un no, ¿cierto? Obviamente por estas campañas que hicieron algunos políticos, pero Colombia no es un país vengativo en la idea, porque Colombia es uno de los países que más ha reflexionado sobre el conflicto, pero vemos que a las personas que se han reinsertado todavía las quieren castigar, ¿no? Igual cuando el M-19 se desmovilizó, también hubo muchos asesinatos y es muy difícil que estas personas se reincorporen a la vida civil. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil que Colombia no reproduzca toda la violencia que ha vivido por años, porque pues es que desde la colonización yo diría que la guerra en nuestro territorio no ha cesado, ¿no? O sea, una guerra empató con otra, con otra, con otra.
y tenemos muchísimas situaciones de violencia y como lo decía, la violencia tiende a aumentar y a reproducirse, esa es su naturaleza. Entonces es normal que haya grandes reacciones así. Sin embargo, en ese plebiscito, a pesar de que la mayoría dijo que no, la mayoría de las personas que sí han sufrido el conflicto directamente, es decir, que podemos clasificar como víctimas, dijeron que sí. Y eso fue algo sumamente significativo que se ha resaltado pues ya en varias investigaciones, porque en todas las zonas que han vivido con fuerza el conflicto armado, o sea, las zonas donde ha habido más desplazamiento, más masacres, realmente que en carne propia han tenido que sufrir todos los rigores de la guerra, fueron regiones donde el sí fue mayoritario. Fue sobre todo en las ciudades, en las zonas más alejadas de la guerra, donde se dijo que no. Y eso, lejos de ser paradójico, es muy significativo porque nos muestra algo que es muy común en la cultura castigadora, y es creer que las víctimas tienen un gran deseo de venganza. Y no es así. Sí, también encontramos eso a veces y es normal y digamos hay que comprenderlo también, porque cuando una persona sufre mucho, pues a veces puede tener esos sentimientos. Es algo natural de los seres humanos. Pero realmente cuando a la mayoría de víctimas se les dan distintas posibilidades, o sea, se les dice no solo usted puede castigar, sino usted puede hablar con la persona y entender por qué lo hizo, esa persona le va a decir realmente la verdad, no la verdad de un proceso penal donde la persona solo está pensando en no ser castigada, obviamente. Esa persona va a poder generar actos simbólicos, económicos y de otro tipo de reparación. Cuando se le ofrecen más cosas a las víctimas generalmente, y de esto hay estudios también, no quieren castigo, quieren otras cosas. Y eso se vio en el plebiscito en Colombia. Las víctimas reales querían más la paz que el castigo. Entonces, eso también es muy importante para las personas que no hemos sido víctimas o que hemos sido víctimas en menor medida de ciertos delitos, de no caer en esa otra mentira que es pensar una víctima lo que más quiere es castigo. No es cierto. Hay otras necesidades mucho más profundas que el deseo, que también pues, es muy humano, de venganza, como la necesidad de comprender lo que pasó, de entender realmente por qué pasó, ¿sí? De confrontar a la otra persona y también de ser reparada de manera integral, por supuesto, que es algo que el Estado colombiano no hace. Porque incluso cuando una persona es multada en el sistema penal, no es que ese dinero vaya a ir a las víctimas. ¿Sí? Eso es algo que también falta mucho en nuestro Estado y que es que no hay fondos adecuados de atención a las víctimas para su reparación. Y entonces las víctimas finalmente pues se quedan en el aire, se quedan sin nada y generan otro nuevo ciclo de violencia. Porque también tenemos que saber que gran parte de quienes luego son clasificados como victimarios o victimarias, o sea, de quienes cometen delitos, y ya sí estoy hablando de delitos de sangre, delitos con violencia, han sido víctimas en el pasado. Y en eso también tiene mucho que ver la violencia sexual. Por ejemplo, uno de los temas que más acude a la gente y que más lleva a que las personas legitimen el castigo penal es el tema de los delitos sexuales. Pero la extra gran mayoría de delincuentes sexuales han sido en su infancia víctimas de delitos sexuales. Entonces, es una cadena muy dolorosa que en algún momento tenemos que romper. Porque si seguimos incrementando el dolor, el sufrimiento, pues solo vamos a cosechar eso, más sufrimiento, más dolor, más violencia. Las regiones que fueron más golpeadas por esta violencia fueron las que le dijeron sí al plebiscito. También en mi tesis hablé con muchas personas sobre que fueron víctimas de grupos armados y ellos estaban dispuestos a sentarse y hablar, ¿no? Por eso también es muy importante el trabajo que realizó la Comisión de la Verdad. Dianita, yo te quiero preguntar, tú en tu tesis comienzas nombrando una cita de Marcela Lagarde que me parece muy interesante, que dice: concretamente, social e individualmente, las prisiones de todas, entendiendo así que en tanto cautiva, toda mujer se encuentra privada de libertad, aunque no esté en prisión. Me gustaría que habláramos un poco sobre esta cita. Bueno, esa deviene también un poco del análisis que estábamos haciendo, de la reflexión que estábamos haciendo frente al lugar de la mujer y, digamos, los estereotipos que se han creado en torno a la existencia de las mujeres. Y es porque finalmente en un sistema patriarcal, pues obviamente de una manera simbólica y no material, estamos presas, ¿verdad?
Estamos presas de un sistema que tiene unas expectativas y que también ejerce unas violencias específicas sobre nuestros cuerpos. Y eso, pues es como lo que Marcela Lagarde alude ahí, y es también esa invitación a la solidaridad de las mujeres con las mujeres que se encuentran en situación de prisión, ¿verdad? Y es que ellas están en la misma situación que nosotras, solo que con ellas, digamos, el sistema se ha ensañado de otra manera, mucho más visible, ¿cierto? Y mucho más palpable, porque están encerradas, ¿cierto? Y están encerradas justamente también por romper con muchos de esos mandatos que el sistema patriarcal dicta a las mujeres, como el de la obediencia y también como el de la bondad y la perfección. No estoy diciendo que las mujeres que están presas sean malas, sino que en la categoría social de quien está preso, pues es una persona mala, ¿verdad? En ese mundo de lo binario también. Y es realmente todas las mujeres estamos presas. Entonces, ¿cómo no podríamos nosotras ser solidarias con esas que lo están de manera más física, digámoslo así? Pero también es una reflexión a mirar nuestros propios lugares, ¿cierto? Si, digamos, ya lo lleváramos a los análisis más profundos del abolicionismo de la cultura del castigo, es realmente cuál es el lugar de las mujeres, ¿cierto? Y en esta sociedad hay muchas cárceles para las mujeres simbólicas. Y es por eso que también es fundamental hacer esos análisis desde la perspectiva feminista y desde los análisis de derechos humanos de las personas, y es justamente tenemos que romper con esa cultura para poder romper las otras cárceles que tenemos. Y cuando hablamos de simbólico, me imagino que te refieres también a los modelos de belleza que se nos imponen, a los modelos de ser madres, a los modelos de cómo ser trabajadora, a los modelos de a quién amar también, ¿no? Por esta heteronorma que nos venden. Diana Restrepo, para terminar, me gustaría, si podemos brindarles, si ustedes saben, de dónde se pueden dirigir las mujeres que de pronto tienen alguna familiar privada de la libertad, donde pueden poner una queja, y además me gustaría que cada una le enviara un mensaje a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, y por qué no, a las feministas, porque creo que el feminismo a veces se queda en la calle y a veces no nos acordamos, como decías tú, Dianita, de las mujeres que están privadas de la libertad con estos muros, y a veces el feminismo es ajeno a estas situaciones, no todos los feminismos, pero sí siento que hace falta un poco voltear a mirarlas, ¿no? Para que no se queden en el olvido y la indiferencia, como tú lo mencionas en tu tesis. Comencemos, Diana Restrepo. Bueno, ¿dónde pueden acudir? Pues realmente ese es uno de los grandes problemas en Colombia, y es que no hay mucho donde acudir. Formalmente, pues sí, pueden acudir a la Defensoría, a la Personería, y dependiendo la localidad, pues alguna ONG o alguna corporación de defensa de derechos humanos que pues generalmente actúan solo en lo local y que realmente pues tienen muy poca capacidad. Pero desafortunadamente ni Personería ni Defensoría, que estarían llamados a esto, pues tienen una capacidad real de incidir en esto de manera importante. Así que hay mucha soledad también en eso, ¿sí? Y eso es otro de los asuntos a denunciar. Ahora, al feminismo, claro, el feminismo sería bueno que recordara pues cómo el patriarcado no es solo lo que comúnmente decimos machismo o ese tipo de cosas, sino que es todo el establecimiento de las jerarquías sociales. Y en el establecimiento de las jerarquías sociales, es decir, si se quiere acabar realmente con una cultura patriarcal, la prisión no puede quedar por fuera, porque la prisión es un núcleo importantísimo de la jerarquización social actual. Entonces, intentar eliminar el patriarcado sin eliminar la prisión, desde mi perspectiva, pues simplemente no tiene ningún sentido. Y también un llamado al feminismo y a cualquier movimiento de transformación social, del tipo que sea, a no olvidar las prisiones, porque a través del castigo, que hace parte de la cultura que quieren transformar muchísimos movimientos, digamos que se entra por la ventana lo que se saca por la puerta, como se suele decir, es decir, terminan siendo cooptados muchos discursos transformadores y pierden el potencial transformador si dejan a un lado la cultura del castigo y si se deja a un lado a la población presa, ¿sí? A la población privada de la libertad. No podemos pensar en transformar nuestra sociedad si olvidamos a un sector
de la sociedad que es el más marginalizado, porque estamos todos conectados, y entonces no es real que podamos transformar algo, pero dejando un parche por ahí escondido como debajo del tapete. Entonces, sí, es un llamado a cualquier persona y grupo que realmente quiera una transformación social profunda, a que no olvide a esta población, donde además hay unas urgencias humanitarias inmediatas, o sea, urgencias, porque estamos hablando de la vida de muchas personas que realmente están en condiciones de total vulneración de derechos y de su dignidad humana. Entonces, ese sería el llamado. Vale, muchas gracias. Mi llamado sería más también como a lo que considero que me compete, y es justamente muchos de los movimientos se dicen o se denominan antirracistas y bueno, anti un montón de cosas. Yo pienso que cualquier movimiento, acción, iniciativa, organización o persona que se plantee la transformación desde justamente todas las jerarquías, y una de esas es el sistema de opresión racial, pues tiene que ser abolicionista de la cultura del castigo. La mayoría, esto no lo digo yo, lo dicen muchas pensadoras del feminismo negro, y es, no es posible que exista una perspectiva antirracista, una perspectiva de transformación de la sociedad, dejando a la cárcel como una alternativa o como algo que no debe ser eliminado. Entonces mi llamado sería ese, sería quizás como más que a la coherencia, quizás a esa armonía realmente de lo que se quiere lograr más allá del discurso, y es realmente que es una urgencia pensarse estas cosas, ¿sí? Y es una urgencia tomar una postura y realizar acciones en pro de ella, porque todo lo demás creo que queda sin ningún sentido, y ese sería mi llamado. Muchas gracias a las dos, muchas gracias doctora Diana Restrepo por prestarnos un poco de su tiempo para hablar de este importante tema. Muchas gracias Diana Ortiz. Estas dos mujeres no solo tienen similar el nombre, sino que también se parecen en lo disciplinadas que son, y en que no solo su lucha es desde la academia, sino también desde la praxis, desde su vida personal. Lo digo con conocimiento de causa acerca de Diana, y muchas gracias por la invitación que nos hacen. Les agradecemos mucho y esperamos tenerlas de nuevo en el informativo Nuestra Gente. Si quieren agregar algo, los micrófonos están abiertos. Bueno, muchas gracias, y pues por último, sí, un llamado a la gravísima situación que se está viviendo en los centros de detención transitoria. Hace poco salió un informe, si no recuerdo mal, de la Personería, hace un par de días, y por ejemplo Cali está dentro de las ciudades que presentan una situación humanitaria más grave. Se llamaba la atención, por ejemplo, de la estación, por aquí lo tengo anotado, Fray Damián San Nicolás, que fue diseñada para 15 personas y hoy tiene 498 personas privadas de la libertad, por supuesto en condiciones totalmente infrahumanas. Entonces es una situación muy, muy grave, o sea, es muy urgente. Realmente se están cometiendo crímenes contra la humanidad en nuestras prisiones, cosas que cuando vemos en una película, por ejemplo, de los regímenes nazi y otras situaciones similares, decimos, pero qué horror, cómo la gente soportaba esto, pero esto está pasando hoy en nuestro territorio. Entonces es muy importante que nos hagamos conscientes de esto y que desde las posibilidades de actuación de cada persona tratemos de que algo tan terrible para la humanidad deje de suceder. Bueno, muchas gracias doctora Diana, muchas gracias Diana Ortiz, y muchas gracias a todos los televidentes que estuvieron conectados viendo el informativo Nuestra Gente para el Canal 2. El canal de Nuestra Gente es muy importante, hablar de todos estos temas, también de las personas que las han llevado a la sombra por un sistema que por demás es injusto y que los ha vulnerado, y por ende muchos de ellos y de ellas han terminado en prisión. Les agradecemos su compañía, les acompañó Laura Cruz. Feliz día para todas y todos. Cali está lista para celebrar la fiesta más popular. Feria de Cali 2021, alegría que inspira, del 25 al 30 de diciembre.
Alcaldía de Santiago de Cali. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.